y chamacos, ayer fue un día muy difícil. Ayer fue un día así como si uno dijera, bueno, ¿qué es lo que nos falta así como para hacer el colmo de? Y sucedió. Ayer nada más, después de lo que sucedió a lo largo del día, noticiosamente hablando, tuve un solo consuelo, y que a lo mejor lo comparte conmigo la señora Marisa y el doctor de la Rosa. El consuelo era, bueno, por lo menos mañana está con nosotros Mauricio Merino. Eso ya nos ayudó a sobrevivir el martes para llegar hasta ahora, miércoles. Mauricio Merino. ¿Cómo estás? Nada, iba a decir que me alegra que te haya yo consolado. Pero después de lo que nos va a decir. Por buenas razones. Y bueno, ya no cabe decir que se trataba del ánimo, porque ya me ensartaste como pollo río. Yo cuidándome del repoeta y bolas. Bueno, ya una vez ensartado, gracias por el consuelo. Déjame darme vuelta como... No. Y también fue consuelo para la señora. No, pero yo entiendo que tú lo expresaste, entonces. No fue así, fue testigo. Muy buen día, Querido Solamente la risa nos puede salvar. De verdad. Sí. Oye, ¿te pregunto el tema o...? No, pues no es necesario, evidentemente. ¿Por dónde empezar? Esa es la cuestión. Mira, empiezo por decirles lo que yo observé de la conferencia de prensa que hace el señor presidente de la República el día de ayer, y no es una solución ni remotamente al problema de la corrupción que estamos viviendo en México. Eso desde luego no lo es. No es tampoco una salida, creo yo, a la crisis de confianza pública que estamos viviendo en México, y que cada vez es más grave, con efectos, ya lo hemos comentado aquí mucho, de toda índole, efectos en vidas humanas, efectos en economía, efectos en la degradación del sistema político, efectos en la ruptura entre sociedad civil y clase política. Tiene efectos de toda índole, incluyendo efectos graves en la desigualdad social del país, que también ya hemos tocado aquí. Por todos lados tiene efectos negativos la corrupción y la crisis de confianza. Y esto obviamente no lo resuelve. No. Lo que hace el presidente en todo caso es salir al paso de su propia posición, de su posición personalísima, respecto a lo que ha sido una y otra vez señalado como un posible conflicto de interés entre sus decisiones personales y las decisiones que está tomando su gobierno, aunque no necesariamente él de manera directa. Pero tiene un teléfono. Pero hay teléfonos y hay acuerdos. Recados. Hay recados, en fin. Es su gobierno. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo en México lo ejerce una sola persona. El titular del Ejecutivo, dada el marco constitucional que tenemos, lo ejerce un individuo. Todos los demás son sus colaboradores, son parte del Poder Ejecutivo, pero responden al único titular de ese poder. Entonces, bueno, él sale al paso con un discurso político, claramente. Un discurso político que, en mi opinión, busca ganar tiempo, busca patear, digamos, el asunto un poco más hacia adelante. Probablemente, no quiero hacer conjeturas excesivas, pero probablemente pensando en las elecciones de junio. Y nos ofrece, pues eso, una pieza que quiere ganar tiempo, que quiere ganar algo de la confianza perdida. Tiempo, espacio y aceptación. Me temo, sin embargo, que la reacción de la sociedad mexicana no va a ser fácil. Fue al revés desde ayer.
Porque la gente en México es mucho más inteligente de lo que la clase política le concede, Broso. Sí. Lo hemos visto innumerables veces. Y entonces la gente no compra con facilidad el argumento según el cual un subordinado, por buenas credenciales que tenga este subordinado, que las tiene, vaya a investigar al jefe. Eso ya de entrada es una obviedad que ni siquiera reclama mayor explicación. Es decir, nombras a un subordinado y le dices, le instruyo a usted a que me investigue a mí. Y el subordinado responde, sí señor, lo haré siguiendo sus instrucciones. Hay algo ahí absolutamente fuera de lugar. Totalmente. Que no consigue transmitir una posición de verdadera honestidad. No, ni confianza. Ni de suficiente confianza. Ahora, hay además tecnicismos, aparte de esto que es absolutamente obvio, hay algunos tecnicismos que vale la pena, creo yo, rescatar. Digamos, dejo de lado que me parece bien, sinceramente, que se vuelva a pensar en la Secretaría de la Función Pública. Aquí lo hemos dicho varias veces, la Secretaría de la Función Pública nunca debió desaparecer, nunca debió abandonarse, es una pieza clave, el control interno de cualquier gobierno que se precie de ser razonablemente organizado. Así que nunca debió desaparecer la función pública. Me parece bien que el presidente en este gesto político nos diga la Secretaría de la Función Pública va de regreso. Dudo mucho que pretenda desaparecerla después de este comentario. El problema, sin embargo, técnico, es que hoy no existe. O sea, tenemos un problema serio. No se puede dar una nueva instrucción a una secretaría que hoy está subyúdice porque hubo un acuerdo formal del Congreso de la Unión en enero del 2013 precisamente para desaparecer esa secretaría que hoy aparece como la protagonista de la respuesta presidencial a la crisis de corrupción que está viviendo México. Entonces, no es posible, no es técnicamente viable decir que va a hacer nuevas cosas, que va a incorporar... No existe. Porque no existe, sí existe, pero está subyúdice. ¿Qué quiere decir esto? Existe en un transitorio de una reforma y no está en la ley orgánica de la Administración Pública Federal en este minuto. Tiene que ir al Congreso. No tiene personal. Tiene todo, está funcionando, pero está... ¿Qué significa subyúdice? Significa que, dado que iba a desaparecer, entonces el Congreso de la Unión ordena que en tanto no se genere, no se cree una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, aquella primera iniciativa del mismo presidente que hoy tenemos, en tanto no se cree esa nueva Comisión Nacional Anticorrupción, la Secretaría queda a cargo de tramitar los asuntos y de cumplir las funciones que ya tenía encargadas hasta que desaparezca, hasta que se extinga. O sea, como decimos en mi pueblo, stand-by. Está en el limbo, dicen... En el limbo. Digo, no existe la figura jurídica del limbo, pero para explicarnos ante el auditorio, se quedó en el limbo la Secretaría de la Función Pública en un transitorio. La retiraron de la ley orgánica. Si tú quieres, en el sistema jurídico mexicano, darle instrucciones a una nueva secretaría y dotarla de nuevas facultades, que me perdonen de veras las personas que rodean al señor presidente de México, no es suficiente que el presidente lo instruya. Ya. Por poderoso que sea, por importante que sea en este país, hay un sistema legal y ese sistema legal pasa por el Congreso. Quieren recuperar la Secretaría de la Función Pública, entonces deben hacer una reforma a la reforma que habían hecho en 2013, desdecirse de la reforma del 2013, porque hoy no existe la base jurídica para poder darle esta fuerza que el presidente parece querer darle a la misma secretaría. Entonces el acto del presidente ayer fue saltarse al Congreso. Es que aunque quiera, lo que quiero transmitir es que tan es un discurso político, Rosso, tan es solo un discurso pues, para salir del paso, que no tiene base jurídica. Es lo que estoy diciendo. Y cuando el señor presidente de cualquier país dice un discurso sin base jurídica, pues tenemos un problema.
Ahora, ¿es por desconocimiento o están actuando de tal manera son sabiendo gente que no van a poder lograr los objetivos? Ni el propio Virgilio Andrade. Yo lo conocí a Virgilio. Ese lujo, por Virgilio Andrade fue consejero electoral del IFE en la, digamos, generación siguiente a la que yo tuve el honor de participar, con Luis Carlos Ugalde. Yo ahí me tocó con Pepe Woldenberg. Entonces fue la siguiente generación. Ahí tuve el gusto de conocer a Virgilio Andrade. ¿Y ya se peinaba así cuando lo conociste? sí, es un estilo. Perdón que te pregunte, pero es un estilo que ha conservado desde que tengo el gusto de conocerlo, sí. ¿Y te reíste desde aquella vez? No, nunca me he reído del peinado de nadie, faltaba más ni de nadie. Aunque nada, ni siquiera del color del cabello de nadie. No. Otra vez como pollito. Otra vez. Digo, solo... Entonces, eso es no, lo que quiero decir es que Andrade es un tipo muy equipado, de veras. Tiene buenas credenciales. Buenas credenciales, es muy buen abogado, es un tipo con con buenas credenciales, estudió un posgrado en políticas públicas, he conversado con él 2 o 3 veces y sin duda es alguien informado. Él al aceptar esto, él sabe perfectamente con su deber. Sabe perfectamente, estoy seguro de eso, que la Secretaría de la Función Pública está sub judice. Lo sabe. Y que lo sabe sin duda. Y sabe perfectamente que no puede atribuirse, arrogarse nuevas facultades porque el presidente lo ordena. Tiene que ir al Congreso y tiene que haber una reforma. Bueno, segundo argumento, indiscutible técnicamente hablando. Qué bueno que el presidente pida que haya declaraciones de conflictos de interés en el mes de mayo. No puedo dejar de señalar que el mes de mayo es el mes previo a las elecciones de junio y no me pasa inadvertido el dato. Pero independientemente de eso, tampoco tiene base jurídica. Lo de la declaración de conflictos de interés no está en la ley. La ley no dice que se tenga que entregar declaraciones de conflicto de interés. Una vez más, hay un gesto político. Por supuesto que el presidente le puede instruir a sus colaboradores que la entreguen. Es el jefe, ya lo dije, de todo el Poder Ejecutivo. Ahora, si estas personas no la entregan o la entregan con falsedad o la entregan tarde o pasa algo, ¿no hay responsabilidad? Pues no, porque no está en la ley. No hay manera de poderlo... O sea, podrían fallarle a su jefe. Sí, pero no violarían la ley. No hay curso jurídico porque la ley no contempla la entrega de declaraciones de conflicto de interés. Bueno, pues, es que... ¿sabe? Y manipulación también de intenciones como como lo deja Mauricio, ¿no? Son exhortos políticos. Sí, absolutamente que quieren políticos. Aparentar que se van a hacer cosas que no pueden cumplirse porque no hay legalmente cómo hacerlo. Añado una más. El señor presidente dice que se me investigue a ver si hay conflicto de interés. Y que se resuelva en consecuencia, algo así dice. Creo que dice literalmente que investigue y resuelva. Resolver es también un fraseo jurídico, quiere decir, tiene que haber una salida jurídica. No hay salida jurídica, perdón, pero no hay y él también lo sabe. Y él mismo anticipa el argumento en su propio discurso. ¿Qué estoy tratando de decir? Al señor presidente de la República en este país solo se le puede juzgar, de acuerdo con la Constitución, por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Sí. Eso dice la Constitución. Sí. Solo en esos 2 casos. Ahora bien, por lo tanto, obviamente no va a tener ninguna consecuencia. No se necesita un panel de expertos. Sino, de la OCDE. Sino haber estudiado 2 semestres de Derecho, o ni eso, haber leído la Constitución en su artículo 108, segundo párrafo. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común, Constitución de la República. Pero además, en la ley de responsabilidades tampoco está regulado el asunto, correctamente el asunto de conflicto de interés. El propio presidente leyó ayer el párrafo correspondiente de la ley de responsabilidades y él sabe perfectamente bien que solo, así de flaca es nuestra legislación en materia de corrupción, que solamente se podría juzgar
por conflicto de interés a alguien que haya entregado directamente el contrato, a la persona que directamente participó en el proceso de adjudicación de una obra o de un servicio público. Jamás a Por eso dice en su discurso, el presidente no otorga, el presidente no dice, da, no participa en los comités de adquisiciones. Así lo dice. Ya estuvo. Ya está. Ya nos curamos en salud de conformidad con el sistema jurídico vigente. Claro. Y acto seguido añade que se investigue si hay alguna relación o si yo participé personalmente en la asignación de esos contratos. Claro que no participó en la asignación de esos contratos y de acuerdo con el sistema jurídico que hoy tenemos, pues no es sancionable, punto. Bolas. Entonces, es un discurso político que en cambio, y con esto termino, Broso, me preocupa mucho porque esto que hemos estado insistiendo, el Sistema Nacional Anticorrupción, sí. Te traje lo que dicen, parece un mantelito individual. Esto que es el Sistema Nacional Anticorrupción, pues solo es mencionado de paso, muy vagamente al final de su discurso, con una frase que a mí me pareció más que preocupante. Dice, hago votos porque se apruebe un Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. El jefe del Estado, más allá de las implicaciones que tiene la frase misma de hago votos, es como pido a Dios que se apruebe. O me pido a mí mismo, porque el jefe del Estado y el que puede destrabar el sistema es el señor presidente de la República. El PAN lo hizo suyo con modificaciones, pero lo hizo suyo y lo presentó. El PRD, me consta, en la reunión de legisladores que acaban de tener, me consta porque fueron amables y me invitaron a conversar con ellos, Broso. Y en esa reunión no hicieron votos, hicieron un compromiso entre todos los legisladores del PRD de apoyar el Sistema Nacional Anticorrupción. No hay nadie más por esperar para que esto suceda que el mismo presidente que se hace votos a sí mismo para ver si aprueba la verdadera solución de largo aliento al problema de corrupción que está viviendo el país. Es verdaderamente lamentable, concluyo, lo que pasó ayer. El bordado vacío del hilo negro. Impresionante. Mauricio. Querido Broso, muchísimas gracias. Mano. Gracias, porque además, si ya sentíamos que hacía mucho ruido todo esto, ahora ya sabemos en detalle por qué. Así están las cosas. Y es más desagradable saber por qué, pero hay que saberlo. Sí, es desagradable. Muchas gracias. Al contrario. Mauricio Merino, con nosotros, mis chamacos. Vamos a un corte informativo, regresamos. Es El Mañanero. ¡Órale!